60 rectas y vamos a comenzar a respirar así. Y vamos a decir, yo, Gis, ustedes van a cambiar por cada uno de sus nombres y van a decir, yo, Gis, doy gracias por el hijo que tengo, por los hijos que tengo, por las hijas que tengo. En mi caso es Caleb, ustedes pueden mencionar a sus hijos. Doy gracias por lo que he hecho hasta el día de hoy, por todas las herramientas que he tenido, porque he dado lo mejor de mí, porque Gis ha dado lo mejor de sí para poder cuidar el hijo que tiene. Gis también agradece por la vida de su hijo, que ha sido un maestro en todo este tiempo, y me permito aprender, que todo lo que voy a aprender en este libro no sea para generarme culpa, sino más bien sea para irme pudiendo abrir a la posibilidad de mejorar, de una mejora continua. Me perdono si en el libro o en el transcurso del libro reconozco, aprendo, gano la habilidad que antes no tenía, que el conocimiento que voy a adquirir, me perdono, para no utilizarlo como una arma en mi contra por el tiempo que no lo hice, sino más bien como una estrategia más que se va a ir a mi cajita de herramientas en donde yo voy a poder tenerla disponible cuando guste para poderla utilizar para gestionar mejor mi maternidad, lo que necesito hacer en mi maternidad. Recordando que mi hijo es diferente y que el hijo de cada una necesita cosas diferentes. Agradezco este tiempo, honro la vida, la maternidad de cada una, su imperfección y la mía, que nos permite querer aprender, porque solo cuando nos equivocamos buscamos algo más para mejorar. Si todo funcionara perfecto, probablemente si no hubiera ninguna adversidad, ninguna necesidad o alguna sombra, no nos motivara a estar aquí. Entonces, que este día, que esta noche, que este tiempo que va a quedar grabado, sea para poder regalarnos un tiempo de aprendizaje. ¿Sí? Ok, bienvenidas, quiero honrar sus vidas, como les había dicho, con lo que ya conocen, ¿sí? Con lo que ya saben. Entonces, el día de hoy yo voy a tener a un dragoncito, un dinosaurio, y voy a tener un osito, ¿sí? Este osito que inspira, el libro comienza hablando sobre los modos de vida, ¿sí? Yo puedo estar muy a la defensiva, puedo tener un modo a la defensiva, y también puedo tener un modo de crecimiento, ¿sí? Este modo a la defensa me permite estar reactivo, ¿sí? Me permite reaccionar para sobrevivir. Este de crecimiento me permite ir observando, como su nombre lo indica, yo me siento seguro y puedo funcionar mejor, puedo crecer despacio, porque no estoy sobreviviendo, no estoy tratando de pensar en que mi vida está en peligro. ¿Ok? Entonces yo puedo crecer. ¿Por qué? Porque estoy con mis necesidades básicas satisfechas. ¿Ok? Él crece y él está a la defensiva. ¿Ok? Cuando yo estoy a la defensiva, yo sobrevivo, reacciono, soy menos asertivo, porque obviamente estoy enfocada en sobrevivir, ¿cierto? Y este está enfocado en vivir, ¿sí? En crecer. Entonces, de estas dos formas, desde estos dos mecanismos, nosotros podemos enseñarles a nuestros hijos el modo de estar reactivo, sin percatarme de mi conciencia. Y a veces no solo pasa con nuestros hijos, sino que en nuestras vidas personales vamos sobreviviendo, ¿cierto? Sobrevivimos cuando muchas veces no hemos sanado, cuando cargamos muchas heridas, mucha amargura, mucho rencor, y vamos sobreviviendo y vamos creyendo que el mundo está en nuestra contra, está tratando de ponernos el pie y creemos que la gente nos hace cosas malas,
cuando vamos creciendo, creemos que esos tropiezos nos ayudan a ser mejor, que nuestra vulnerabilidad nos permite aprender algo nuevo, que le puedo enseñar a esta persona cómo sí me gusta que me traten y cómo no me gusta que me traten. Entonces, hay una diferencia entre el crecer y el defenderme. Ok, entonces yo quiero que ustedes me digan cuándo sí puedo estar a la defensiva. Ideas de cuándo está a la defensiva. ¿No? ¿Ninguna? Pueden activarse el micrófono, no hay problema. Cuando alguien me ataca por algo que no he hecho. Ok, como por ejemplo también cuando una culebra, cuando... Eso iba a decir, que cuando nuestra vida está en peligro, tenemos que estar a la defensiva, alerta. ¿Y por qué creemos que nuestra vida puede estar en peligro? Porque, o sea, porque por ejemplo, me da miedo, algo que me da miedo puede ser algo que haya vivido antes y que sepa que si no estoy alerta, eso puede ocasionarme algún peligro en mí. Ok. Entonces, es muy interesante lo que nos dice Mari y lo que nos dice Mayra, es que trato de sobrevivir, cuidar mi vida, mi integridad, pero eso también ahora nosotros lo podemos trasladar también a la seguridad que es necesaria, ¿no? Dices, o sea, no me siento seguro. Y allí es cuando comienza a hablar sobre estos vínculos que generan seguridad. Nuestro vínculo que se entreteje no de la noche a la mañana, porque ya hay estudios que Inés nos dice en su libro que no hay, denme solo un minutito, por favor. Listo, volví. Entonces, Inés nos decía sobre estos vínculos que generan un apego seguro, que van entrelazando, van uniendo, van tejiendo este apego, ¿cierto? Este vínculo. Y dice Inés algo, Inés Di Bartolo dice algo muy hermoso que es la llave para el corazón de nuestros hijos en la crianza. A veces comenzamos la crianza respetuosa creyendo que va a haber una fórmula perfecta. Inés, creo que este libro es muy sanador, muy restaurador, muy realmente, como alguien me preguntaba, ¿qué rescatas de este libro? Rescato la realidad, el realismo necesario en la maternidad. Entonces, Inés nos dice que esto se entreteje, este apego se va entretejiendo, no de la noche a la mañana, no es porque pasé una temporada chiquita con este niño y ya generó un apego. No, nos habla sobre que este apego, este vínculo, se crea también en los animalitos, pero en los mamíferos como nosotros, que necesitamos este cuidado especial en los seres humanos, que necesitamos un cuidado, sobre todo en los primeros años de infancia. Entonces, cómo este vínculo se va entretejiendo, ¿sí? Y para poder fomentar algo, era lo que decía, que cuando mi vida está en peligro, yo estoy reactivo, ¿cierto? Pero yo no siento mi vida en peligro cuando me siento seguro, ¿cierto? Entonces, esta seguridad, esta sensación de seguridad, sobre todo en los niños, les permite funcionar de a poco. ¿Por qué? Porque en los 2 primeros años ellos no experimentan aún esta emoción como tal, de acuerdo a la autora, del miedo. Por eso van cogiendo cualquier cosa y los papás en los 2 primeros años van tapando interruptores, van observando cosas que se puedan meter, que detergentes o cosas que sean de limpieza, se las van quitando
No decimos al niño que es menor de 2 años, no decimos es que se fue y se tomó cloro. No, nosotros decimos, no mira el peligro, no tiene este miedo todavía, entonces yo voy a ayudarlo y lo voy ayudando de esta forma, ¿cierto? Entonces, cuando el niño se cae, yo acudo, lo consuelo, o si mamá se desaparece del niño, de la vista del niño de 1 año y medio, se acerca a la mamá y le dice, ¡Ah! Te asustaste, mamá ya está aquí, no me veía, ¿cierto? Entonces valida su emoción, regula su emoción, y al niño le comenta, le narra mediante la narrativa que es tan poderosa y le dice, "Ah, estoy aquí, estabas asustado". Y cuando viene esta particularidad, no habla sobre una infancia que deba contener un apego, no tiene que ser el mismo como un manual, una receta en la cual, por ejemplo, yo escuchaba, ¿no? Se ha confundido, se ha tergiversado mucho y la autora nos regala este pedazo, este fragmento que me encanta y dice, a ver, hacer colecho no es respetuoso, ¿sí? O sea, no es que porque se hizo colecho tiene apego seguro. No es porque si su niño durmió hasta los 7 años, 8 años, 9 años en su cama, hay un apego seguro. No porque ¿cómo se llama este porteo? ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo se llama este método que lo utilizan para Sí, el porteo, Gis, porteo. porteo? Entonces, perfecto. Entonces, no porque yo le hice porteo hasta los 5 años, se me ocurre, ¿no? Estoy exagerando un poco. Ella sí fue respetuosa, ella sí atendió. No porque yo no lo hice dormir en mi habitación, ya no hice un apego. Entonces, lo que dice es algo muy lindo y es, primero no tienes que tener un estrato. No, para el apego no tienes que tener una misma condición de vida, una en la cual haya ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, mandarlo a la mejor escuela o a la peor escuela, o porque el niño quizás no tuvo la misma cantidad de juguetes que el otro, o porque no tuvo la misma información, o quizás si ustedes me ayudan con otro tipo de cosas que pueden también abrumar a una madre, como por ejemplo, no sé, porque no tuvo alguien que se haya sentido abrumado porque no dio de lactar. No dio de lactar o a veces estamos abrumados porque siempre la cuestión de que la que se queda en casa es más mamá que la que va a trabajar. Bien, ¿no? Es Sí, que yo sí me quedo en casa y como yo me quedo en casa, yo sí he visto a mis hijos, ¿ok? Entonces nos dice, este apego es el vínculo de seguridad que se genera con esta figura de apego, porque hay figuras de apego, entonces con esta figura de apego se entrelaza, pero tiene ciertos elementos básicos para que se genere un apego seguro, ¿sí? Así como hay apegos seguros, que su nombre lo indica, la seguridad, este apego le produce seguridad, hay apegos que no producen seguridad, como decíamos, ¿cierto? Yo les traje a mi dinosaurio y a mi osito. Este no se siente seguro, ¿cierto? Se siente en peligro, se siente a la defensa. Y este se siente seguro y como se siente seguro, puede crecer, puede funcionar mejor, puede quizás aprender un poco más rápido, puede desarrollarse, va aprendiendo el ritmo. Cuando se asusta, regresa a la guarida, pregunta a mamá y vuelve otra vez a explorar. Gatea con confianza, ¿sí? Entonces, este apego le proporciona al niño seguridad. Y de a poco mi figura de apego va observando cómo como el individuo va necesitando su espacio y su independencia. Y ahí viene algo que es muy interesante que nos dice la autora, y es el observar al niño, a mi hijo, si ya necesita, por ejemplo, está en su proceso de independencia de coger un vaso de vidrio, como nos dice la autora. Entonces, ya él ya no necesita un vaso plástico, él puede ocupar un vaso de vidrio y no porque se le cayó una vez, le voy a recriminar, le voy a pegar, lo voy a maltratar porque cometió un error normal en el proceso de aprendizaje y lo acompaño, ¿cierto? Entonces, así como yo voy observando que sus habilidades van creciendo, yo sigo permitiendo el hecho de que él se desenvuelva y comienzo a soltarle su espacio para que él pueda explorar. Cada vez que siente nervios, siente miedo, siente vergüenza, yo valido
apoyo, respaldo y vuelve a regresar otra vez y sigue aprendiendo, ¿cierto? Hasta ahí observamos que es un apego seguro, como su nombre mismo lo indica, proporciona seguridad o perfección. Seguridad. Seguridad, ¿cierto? ¿Será que con unas 2 o 3 interacciones va a bastar esto? No. Lo que No, va ese es un proceso. es un proceso apalancado, entrelazado, como les decía, con estos hilos que son finitos, que vamos a hablar sobre la empatía, la disponibilidad, ¿ok? Entonces, el apego no te dice tienes que pasar 20 horas con tu hijo, hacerle porteo, hacer lactancia exclusiva, educar en casa, educar en la mejor escuela, hacer educación sin currículo, con currículo. ¿Qué más genera presión? También genera presión que un niño avance más rápido o que un niño no avance tan rápido. También genera presión un montón de cosas que la mamá va teniendo y que me gustaría que esta noche lo saquen, porque aunque ustedes no lo crean, estos espacios se nutren con las vivencias. Yo puedo traer aquí el libro, la autora, pero cada cosa, cada reunión se enriquece cuando alguien aporta un miedo que tuvo, una sobreexigencia, cuando fue mala mamá, que también algo que habla dentro del vínculo es la necesidad del error, ¿sí? Porque el niño necesita aprender que si hubiera, en el caso hipotético de que hubiera una madre perfecta, que no la hay, este niño no podría aprender de que a veces esta mamá no va a poder responder, ¿sí? Y ahí viene este término que acuña la parte de ser padres lo suficientemente buenos, no perfectos. Y el último capítulo, me estoy adelantando un poco, recuerden que solo vamos a trabajar el capítulo 1 y parte del capítulo 2 porque se entrelaza mucho, muy lindo. Y uno de los capítulos, en la parte final, ella dice lo malo, lo terrible de tener padres perfectos, ¿sí? Entonces, si alguien tiene todavía ese deseo de ser perfecto, esta sombra de perfección, que muchos quizás lo tenemos en menor o en mayor grado, o de sobreexigencia, nos regala una parte específicamente para hablar sobre por qué no ser perfectos. ¿Ok? Entonces, quiere decir que yo voy a proporcionar seguridad a mi hijo que cuando él tenga este problema, esta necesidad, pueda voltear cuando se cayó, quiera que su figura de apego lo ayude. A medida que va creciendo el niño, que va creciendo este mamífero, este humano, a medida que crece, puede tener otras figuras de apego. Su figura de apego principal va a ser su mamá, va a ser su cuidador, pero a medida que va creciendo, ya va con como les digo, con el tiempo y las interacciones que va teniendo, puede ser un profe que cuando se cayó es su figura de apego, probablemente no se la conoce de 2 años, pasa todos los días casi con ella, etcétera, la tía, y puede consolar en su momento. Pero, sobre todo cuando son más chicos, a veces, no sé si les ha pasado, el niño va y le cuenta, se cayó, como dice el ejemplo del pozo, se cae el niño, comenta que se le cae la piernita en el pozo, entonces se lo cuenta al abuelito, lo consuelan, el familiar lo consuela, pero el niño lo vuelve a repetir así como 10 minutos hasta que llega mamá, la mamá le da el masajito, lo consuela, le da palabras de ánimo y pasó. Entonces ahí podía haber el familiar interpretado, pero yo hice lo mismo, ¿cierto? Yo hice exactamente lo mismo y él no se cayó. Y ahí han escuchado unas palabras sabias que dicen es que necesita de la mamá. O es mamá. No sé si han escuchado esa parte. ¿Alguien escuchado alguna vez le han dicho eso? ¿No? Sí, 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 lo he escuchado mucho. Y de eso de el instinto también de mamá, que nadie más lo tiene con el hijo. Me imagino que, claro, no todas las madres, pero sí quien ha hecho vínculos seguro con sus hijos, eh,
sí debe, es ese instinto, esa protección. Y yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 37 años y creo que sé que estoy con mi mamá y es como que nada me va a pasar porque estoy con mi mamá. Claro, también hay temas que aún siendo adultos, incluso cuando ya tenemos pareja y nuestras parejas comparten cosas con nosotros, a veces incluso decimos, hay cosas que tenemos tan reservadas, quizás para un amigo, y cuando crecemos también va a haber veces que podemos hasta decir, ok, esto a un amigo que no es tan cercano se lo puedo comentar, ¿sí? Pero a veces estoy esperando este tema tan importante, se lo cuento a alguien específicamente, ¿sí? Así como dice Mari, a veces también, y Dianita, sí también me ha pasado, a veces también queremos que nuestra mamá le contamos este detalle, ¿no? O sea, o pensamos en esa persona que cuando nos asaltaron, ¿a quién se lo queremos contar? Cuando nos pasó algo terrible, ¿a quién le queremos contar? ¿Dónde está nuestra figura, aún siendo adultos, nuestra figura de apego, ¿cierto? Entonces quizás ya no es nuestra figura principal, nuestra mamá, nuestro cuidador, a medida que vamos creciendo, pero seguimos teniendo estas figuras de apego, que aunque no son nuestras figuras de apego principales y todo, seguimos teniendo. ¿Por qué? Porque tenemos vínculos. Y aquí viene algo importante que la autora nos dice. Como yo aprendí mis vínculos, como yo los viví, los voy a repetir. ¿Sí? Entonces, lo que no lo analizamos, lo que no cuestionamos, lo que no preguntamos, lo que no lo traemos del inconsciente al consciente, lo repetimos. Estamos destinados a repetir la historia de mi mamá que gritaba, la historia de mi papá que pegaba, la historia de mi mamá que era posesiva, la historia de mi papá que era mandón. Me estoy inventando, ¿no? Y yo digo, es que me molestaba que mi papá sea mandón. Y cuando yo no lo razono, no lo sano, no lo analizo, yo voy a tender a repetir la historia o a hacer el opuesto, ¿sí? Entonces, como mi mamá era muy mandona, yo voy a tratar de ser el opuesto por no ser mi mamá, porque no lo he sanado, no lo he llevado al consciente. Entonces, voy a repetir mi figura de apego. ¿Por qué? Porque en los primeros años, como yo recibí, como fui cuidado, este apego que yo tuve de seguridad o de inseguridad, ¿sí? Yo establecí estos vínculos, voy de manera inconsciente a repetir mi patrón de vínculos, ¿sí? Pero esto será, de acuerdo a la autora, ¿esta será la única forma? No. Yo también puedo reaprender, reestructurarme, puedo reorganizarme, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que si yo quizás tuve de pequeña un apego inseguro con mis cuidadores primarios, o con mis cuidadores en sí, no voy a poder ser una figura de apego seguro para mi hijo, porque ahí viene un miedo, ¿no? Y como, y como muchos padres a veces decimos, rayos, yo quizás analizando no me sentí segura, ¿no? No, yo tenía apegos muy inseguros y voy a cuidar mal a mi hijo. No, si yo los cuestiono, si yo me regalo preguntas, si yo sano y digo, ok, sí, mi mamá se equivocó, tomó malas decisiones, mi mamá hizo ciertas cosas buenas, en el camino conocí a mi tía me cuidaba, me hacía sentir muy segura y comienzo a engranar de manera resiliente lo que me sirve de cada maternidad y ajusto, engrano con lo que voy sanando mi potecito de propia seguridad, ¿sí? De conocimientos. Entonces, este empate con libros, con terapia, con conversaciones, con programas, hay muchas maneras de irse haciendo resilientes, ¿ok? Entonces, cuando yo puedo cambiar la perspectiva de lo que recibí, mi recipiente, ¿sí? Porque si yo no limpio mi recipiente que yo recibí en mi infancia y simplemente voy sacando, por ejemplo, no sé, mi hijo se porta mal, en teoría mal, ¿no? Entonces, mi hijo está teniendo un comportamiento que probablemente no lo he visto todo el día y quiere atención, pero no sabe la manera en cómo pedirla.
Entonces yo le etiqueto como malcriado y viene un tema. Y hago un círculo vicioso. Él quiere mi atención, se porta mal, yo le digo malcriado. Y comienzo a hacer, ¿pero por qué? Porque yo no he sanado mi potecito. Entonces lo que yo voy dando es mi círculo vicioso. Como a mí cuando yo era pequeña me decían tal y cual cosa, pues yo también voy dando de lo mismo porque no he sanado, no he revisado mi recipiente y no lo he limpiado. Entonces, Inés Di Bartolo nos regala dos términos muy hermosos que son el círculo vicioso, ¿sí? Y el otro círculo que es un círculo que yo lo llamo así como un círculo sanador. El otro término, no me acuerdo muy bien, pero yo lo relaciono más con un círculo de virtuosismo, sanación, de un círculo virtuoso que dice, ok, te entiendo. Tú querías que mamá te viera, fueron muchas horas y tú querías contarme algo. ¿Qué pasó? Ven, hablemos. Y ahí viene el traductor, el emocional, el corregulador, el agente que le dice, yo observo más allá de tu comportamiento, porque tu mal comportamiento me dice que algo está pasando. Tú no te sientes bien, ¿cierto? Quieres que yo te vea. Cuéntame, a ver, ven. Entonces probablemente mamá estuvo una hora hablando con alguien por teléfono, el niño estuvo esperando esa hora que mamá llega de la oficina y es su hora, es su tiempo y lo estuvo empleando con alguien más. Para el niño es mi tiempo, es mi cita contigo y te estoy esperando la hora. Cuando esta mamá después de que llegó de la oficina, el niño esperó todo este tiempo y aparte, cuando se ocupó su hora, que era lo que esperaba para que mamá lo abrace, lo achoche, lo cuide, le dé este momento, este espacio de verse, mamá se enoja. Ahora mamá no puede estar conversando con una amiga porque todo quieres en ese instante. Y luego analizamos, ok, no es que todo quiere, no te vio muchas horas y tenía algo importante atorado aquí, necesitaba contárselo a alguien. Y aparte de que te necesitaba, ¿lo juzgaste? Y no atendiste lo que él quizás te quería decir porque te necesitaba en ese instante. Con estas palabras de que él te necesitaba, cambio la visión de que él me está molestando. El círculo vicioso es creer que el niño lo hace por fastidiar, por molestar, porque te la tiene montada, porque te vio la cara. Ese es el círculo vicioso. Entonces el niño es criticado, es cuestionado y aparte de que es atacado, entonces obviamente funciona. ¿Quién? Si estoy siendo atacada, si hay algo malo en mí, ¿va a funcionar el osito o va a funcionar el dinosaurio? ¿Quién funciona ahí? El dinosaurio. El dinosaurio, ¿cierto? Entonces este niño no se está sintiendo visto. Cada vez que interactúa, logra que lo regañen. Cada vez que se equivoca, le decimos que quizás es tonto, que lo hace mal, que está siendo consentido, etcétera, 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 de etiquetas. Este niño cada vez va a generar este círculo vicioso en que el niño se sienta más inseguro y probablemente, no sé si les ha pasado. Yo voy a contar mi experiencia. Yo de niña era muy torpe con mis manos. Era muy torpe con mis manos. Creo que ahora soy un poquito más precavida. Poquito, no mucho. No esperen mucho de mí. Pero cuando yo era niña era mi abuelita decía que tenía las manos de mantequilla. A mí todo se me caía. Entonces puede ser por el hecho de que se esperaba eso de mí, ¿no? Que algo bote, algo rompa, algo se me quiebre, alguna cosa, ¿no? Entonces, yo recuerdo que era un círculo vicioso, porque yo tenía una creencia muy arraigada en mi círculo vicioso, era de que yo era torpe con las manos. Y como yo era zurda en ese entonces, no sé ustedes, pero yo vivía en una época para mi abuelita, era que la mano izquierda era del diablo. Entonces, era una creencia de ella, ¿no? O sea, puede sonar chistoso, gracioso, como sea, pero para ella eso era del diablo, asustado, imagínate. Entonces, es interesante cómo
3 personas que estuvimos en un mismo medio, yo no hago ni manualidades ni nada por el estilo, aunque muchas personas crean que soy habilidosa con las manos, no es cierto. O bueno, he mejorado un poco, pero mi círculo vicioso me decía que yo no debía de hacer manualidades, que me tenía que dedicar a otras cosas. Entonces, cuando cada vez que yo hacía cosas torpes con mis manos, si ves, es porque eres zurda. Es porque si escribieras con la derecha, porque si hicieras las cosas con la derecha, probablemente te funcionaran. Ahí había un círculo vicioso. Un círculo virtuoso, que con el tiempo, ahora ya de adulto lo escucho mucho, es que la gente, no sé si alguien aquí es zurda, y me gustaría saber su experiencia, pero es muy gracioso, porque ahora cada vez que yo digo que soy zurda, dicen, ay, con razón, sí, dicen que los zurdos son súper inteligentes. ¿No sé si les ha pasado? que, ¿O alguna vez han escuchado eso? Sí lo he escuchado, que dicen que las personas zurdas, he escuchado las dos versiones, dicen que las personas zurdas son muy inteligentes y otras que dicen, las personas que son zurdas dicen es que el mundo no está creado para las personas zurdas. Todo es para los pupitres, van para los derechos, todo es para la derecha, la derecha, la derecha, menos para las personas que son zurdas. Mira como desde chiquita nos han regalado mucha empatía en ese sentido, mucha resiliencia. Pero bueno, yo también creo que ahí, mi abuelita decía, un círculo vicioso de mi abuelita que decía es, eres terca. Mi abuelita siempre me dijo eso. Ahora yo digo que yo soy muy perseverante. Cuando algo me gusta, soy muy perseverante. Entonces, miren el círculo virtuoso. Ah, sí, seguro, dice Mari, dice. Entonces, el círculo virtuoso es ese círculo que apalanca al niño, al vínculo, y que lo hace sentir seguro. Que le dice, ah, ok, te está costando levantarte el día de hoy, ¿cierto? Estás dando lo mejor de ti. ¿Quieres que te ayude con esta media? Sí, yo sé que tú puedes todavía, pero hoy te está costando, ¿cierto? Entonces, hay veces que mamá también le cuesta salir de la cama. Viene la empatía, se ajusta el círculo virtuoso, ¿sí? A que yo le diga a esta persona, a este niño, y espere que trabaje bien, yo diciéndole desde la mañanita, apenas se levanta, ay no, comenzó la cantaleta este niño. Todas las mañanas es imposible contigo, qué fastidio. Yo desde las 4 de la mañana levantada, y tú, tan vago desde las 6. Ah, sí, me lo he escuchado, era una creencia ahí virtuosa. Ahí. Entonces, cuando le comienzo a dar el sermón tan de mañana, esta persona se pone reactiva, ¿cierto? Se pone así. Entonces, pero cuando yo le digo, ok, te entiendo, empatizo con esa persona, y la empatía es el elemento clave para poder crear un círculo seguro, un apego seguro, ¿sí? Si yo puedo empatizar con la persona, por ejemplo, empatizo con el niño de año y medio que te hace upa upa porque él no puede, te hace señas de que quiere que lo levantes, porque yo me pongo en el lugar, ¿no? Digo, veamos a este niño de año y medio que tiene que valerse de otro adulto, de alguien más, sentirse limitado porque tiene que estar a expensas de un tercero, porque tiene que depender para que le den la comida y la comida que le gusta a él, no puede elegir. Yo probablemente estaría irritada todo el día. No tengo ni opciones, hago lo que ellos quieren, me siento donde ellos quieren. Y por eso cuando ya los niños a los 2 comienzan, a los 2 y medio, 3, comienzan a decir, no quiero. Es que tanto tiempo haciendo lo que a ustedes se les daba la voluntad. Pues, obviamente uno entiende que te digan no cada rato. Hasta a mí por mero placer de decirles no quiero, ¿cierto? Y ahí viene que uno comienza a entender a ese peque que te dice no a todo, porque quizás no tuvo muchas oportunidades de decirte no. Y nos comienza a preocupar cuando este peque comienza a independizarse, porque era más fácil, como que fuera una cosita, la voy llevando, la pongo en el carro, la saco del carro, la pongo en la cama, la meto en la cuna, le doy de comer, la cuesta y todo, ¿no? Entonces, pero cuando ya comienza a tener independencia, ya comienza a hablar, entonces
ahí yo también comienzo a soltar y a permitir que este niño viva su proceso y recuerdo algo, no tengo que ser perfecta. Cuando lo veo y empatizo con ella, con Juanita, entonces cuando empatizo con Juanita, también me doy cuenta que Juanita es muy chiquita y que a veces Juanita no le da la voluntad de hacer cualquier cosa porque quizás no tiene ni un banquito. ¿Les ha pasado? Juanita quiere coger el agua y hacerlo ella solita, pero no hay un banco para que Juanita se lave las manitas. No hay un banco para que Juanita pueda subir al baño que es para adultos, ¿cierto? Entonces esas cosas le frustran a Juanita. Juanita quizás no tiene un banquito disponible para lograr llegar a la perilla, no sé cómo le llaman en sus países, María me ayuda, a la manija de la puerta. Entonces, Juanita se va sintiendo muy frustrada. Imagínense que ustedes están en una casa donde todo está mucho más alto que ustedes. ¿Cómo se sentirían? ¿No? Frustrada, totalmente frustrada. Imagínense que para más de coger cosas para comer, ustedes necesitan alzarse en ni sé dónde para poder alcanzarlas, ¿cierto? Y toda esa empatía nace genuinamente de yo observar al niño, observar a mi hijo, las necesidades de mi hijo, ¿sí? Entonces aquí Inés jamás les va a decir cómo sí hacerlo y cómo no hacerlo. Lo que Inés nos regala es, observo las necesidades. Si mi hijo necesita una manzana, algo que habla de apego seguro, también lo habla Rafael Guerrero en su libro y también en las clases que da. Dice, si te pide una manzana, dale, o una naranja, dale la naranja. El apego seguro es darle lo que él necesita, observando a tu hijo, no viendo. Lo que pasa es que a esa edad los niños comen 3 naranjas y te voy a dar 3 naranjas. Tu hijo te está pidiendo una. No, pero es que a esa edad se comen 3. O peor aún, es que, ¿sabes qué? Yo estoy muy ocupada. Vamos a sembrar un árbol para que las próximas veces que tú necesites una naranja, salgas y te la dispongas de afuera. Entonces esperaremos hasta que el árbol crezca para que tú tengas tu naranja. Y no solo una, muchas, tienes que esperar para que tengas muchas, 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 muchas. ¿Ustedes cómo se sentirían en ambos casos? Que ustedes pidieron una naranja y les regalen, les obligan a que se coman las 3. O que les digan que tienen que esperar hasta que el árbol crezca para que tengan muchísimas naranjas. En los dos casos es frustrante. Súper. Porque, Todo es como impositivo. porque en ninguno obtuvieron lo que necesitaban, ¿cierto? O si no, yo le digo, solo necesito la media naranja, ¿no? Y eso es así, cuando les decimos a los niños que tienen que dejar el pañal a esa edad específicamente porque todo el mundo ya la dejó. Cuando nos dicen en la guardería que no lo van a recibir al niño si es que no ha dejado el pañal, por ejemplo. Y quizás el niño no está preparado todavía, pero como el resto ya los dejó, entonces tengo que obligarlo a que deje también. Entonces ahí viene la disponibilidad de la necesidad de mi hijo, el estar yo disponible para él, el observar a mi hijo para poder empatizar. Y viene una empatía falsa, que es cuando yo realmente no veo esa necesidad y yo comienzo quizás a sobreproteger que mi hijo pueda hacer tal cosa. Entonces, recuerden que nosotros de a poco, una mamá, hay algo que me encanta que algún día lo leí por ahí, dicen que una mamá que está haciendo bien su trabajo es aquella que comienza a ser de a poco indispensable, así se dice, ¿cierto? Que de a poco comienza a permitir que su hijo abra sus alas. Les doy las herramientas para que, sin forzar, no porque quiero que sea independiente, ya a los 4 años, no sé, lo mando a que trabaje, a los 5, sin irme a los extremos, yo puedo permitir que mi hijo de a poco, con su proceso,
se vaya independizando, vaya haciendo cosas y yo facilitarle. ¿Cómo mi hijo se va a independizarse, por ejemplo, de irse a lavar solo las manos si no alcanza al lavadero, ¿cierto? Entonces, no es que lo quiero hacer fuerte, es que estoy observando que es más fácil que él tenga disponible un banquito y que él lo pueda hacer, ¿cierto? Entonces, también veo sus limitaciones y ahí viene algo interesante, que es si mi hijo quizás tiene déficit de atención, le cuesta, y yo puedo observar que mi hijo funciona mejor con letreros visuales que le recuerden la norma, que le recuerden la rutina, que si mi hijo se desorganiza con facilidad, yo le puedo pegar en las mañanas una rutina y que él pueda ser exitoso. ¿Eso está mal? No, por el contrario, estoy observando las necesidades de mi hijo. Mi hijo fluye mejor en las mañanas, y eso es algo que me pasa a mí. Mi hijo fluye mucho mejor en las mañanas con su rutina. Incluso hemos disminuido un montón la lucha de poderes en las mañanas porque hay algo tan claro que él sabe que tiene que hacerlo. No hay un premio, no hay una recompensa, hay lo lograste al final. Y eso ayuda a su independencia, ¿sí? Pero porque yo sé también que él le cuesta, igual que a mamá, a mí me cuesta mucho concentrarme, entonces yo le ayudo a que cuando él se espabila, se pierde, recuerde en qué estaba. Ah, ya hiciste lo de acá, entonces me falta lo de acá. Y corre a hacerlo, ¿sí? Entonces, estas ayudas que yo le proporciono a mi hijo le ayudan a dar seguridad para que él pueda ir logrando su éxito y crecer, ¿sí? Porque se siente seguro. A veces, ya lo que decían, y duele, a veces catalogamos muy feo a un niño, el niño mentiroso, el niño malcriado, el niño inseguro, el niño llorón, pero el niño es producto de esa crianza o de ese apego. ¿Qué culpa tiene el niño si nadie le ayudó con los límites? Si nadie le ayudó a hacer, si no tiene un lugar que sea seguro, no tiene un apego, un referente seguro. ¿Es responsabilidad del niño? No, no tuvo un cuidador. Lo que hace el niño es producto de su crianza. Si hay alguien que tenía que haber sido responsable de él, es su cuidador. Entonces, cuando ustedes vean que un niño tiene comportamientos que quizás son inadecuados, él me está comunicando algo. Pero él no es malo, los niños no son malos. Los niños repiten modelos o manifiestan malestar. El niño que pega, el niño que lastima, no se está sintiendo bien. Y muy probablemente la está pasando mal y está intentando manifestarlo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que aportar ahorita? Hola, Claro que sí. Hola, hola. te escucho bien bajito. No, para pues, comentar lo que estaba diciendo ahorita que... Ay, espérame un momento. Ay, ¿se escucha mejor? Sí, ahí se escucha un poco mejor, ajá. Que lo que estabas hablando ahorita de cómo lo etiquetan a uno. Por ejemplo, a mi chiquita me decían que era mal geniada, que era grosera. Y aún cuando ella pues está adulta, o sea, llegaba de la casa, la grosera, la mangineada, y ya empezaron con Martina, con la menor, porque ella es muy calladita, también, le hace igualita a la mamá, ella es un poporito, prende con las groseras, es, va a ser igual de mangineada a la mamá, y pues yo empecé a parar eso porque no quería que me la criticaran. Y pues ella es una niña normal, calmada, y he notado conmigo, pues sí, me irrito muy fácil, me da mucho mal genio, y últimamente pues
de tanto gritar no me hacen caso y exploto y les digo que no quieren hacer nada, que creen que usted nomás está jugando, que también tienen que hacer responsabilidades y a cantaletearlas. Entonces, ¿cómo sanar esa parte? ¿Cómo mejorarla para no estar repitiendo los mismos patrones? Yo te puedo contar mi historia. Sí me he cachado gritando y cuando me cacho gritando tengo un buen ayudante que es mi hijo en este caso. Caleb me enseña mucho. Creo que les puede enseñar mucho a ustedes también si ustedes les permiten que sus hijos también hablen, ¿no? Caleb tuvo una semana muy caótica. Justo la semana anterior tuve una semana en la cual me sobrecargué, porque por general nos solemos las personas, como les decía al principio, el vínculo que nos dieron, a veces estos vínculos inseguros, nos dejan una herida que suele ser, por ejemplo, en mi caso, es mucho la herida del abandono, ¿no? Entonces, a veces se me olvida, voy cuidando a todo el mundo y me olvido de cuidarme a mí. Y ahí cuando me noto, cuando me sobrecargo con tareas. Sí, yo puedo con esto, entonces yo estoy como sobrecargada con un montón de cosas y de ahí digo, no, no, no. Entonces, yo, Gis, mi historia, no tiene que ser la de ustedes. Solo voy a abrir mi morral de imperfecciones para que ustedes observen que soy tan común y corriente como cualquier otro ser humano. Pero antes, a mí me daban migrañas muy fuertes, muy fuertes. Una de las migrañas que más fuerte recuerdo que me dio fue una que de verdad, así, no veía nada y me inyectaron y también estaba con pastillas y aún así me dolía la cabeza. Entonces no podía ni abrir los ojos del dolor. Esas migrañas, literalmente hace casi un año y un poquito, no me han vuelto esas migrañas. ¿Qué he comenzado a ser más consciente? Cuando ya mi cuerpo me avisa, ¿no? Si yo ya me comienzo a observar que ya estoy irritable, me comienzo a checar. Necesito descansar, ya. Entonces, pero ya no trasciendo una migraña. En mi caso, ha sido mucha conciencia y trabajo en el cual ya no llego al hecho de terminar en una migraña en la cual estoy colapsada, que estoy retensa, o me han tenido que inyectar una de las últimas veces que recuerdo que fue cuando me inyectaron porque estaba tan tensa de un lado y tuve que hacer fisio. Entonces dije, algo está pasando. ¿Sí? Entonces, aquí viene algo, es comenzar a observar tu cuerpo, a hacer silencio y a comenzar a hacer meditaciones, tiempo de oración, tiempo de comenzar a vernos y decir, me estoy descuidando otra vez. Quizás no me he dedicado un poco de tiempo para mí y comienzo a estar irritable. Entonces, en mi caso, o sea, como lo digo, todo esto es desde mi experiencia, no tiene que ser la experiencia de cada una, pero mis migrañas ya no son como antes. Sí me podrá doler de vez en cuando la cabeza, pero no es una migraña en la cual pierdo la conciencia y un poco la vista, ¿no? Entonces, por el hecho de la presión. Entonces, como les comento, es conciencia también de comenzar a ver, ok, la gente no me quiere hacer algo malo. Yo tenía una frase antes, decía, es que te ven la cara, a uno le ven la cara. Yo decía esta frase mucho. No sé si alguna se identifica. Yo decía estas frases. Es que uno está salado, a uno le pasan cosas malas. Y yo he aprendido que primero no estás salado. Segundo, no es que te pasen cosas malas nada más. Lo que sucede es que muchas veces no ponemos los límites necesarios y la gente va haciendo cosas porque no le enseñaste cómo quieres que te traten. Entonces, cosas que a mí me han servido es salir del papel de víctima, porque me quedaba muy bien, porque yo era, porque me enseñaron así y porque yo lo repetía, ¿no? Y me era cómodo. Me era cómodo decir, es que mi familia, es que ni sé quién, es que ni sé cuánto. Entonces, yo iba sobresaturada de problemas que ni eran míos en cuanto a X y Y personas. Entonces decía, cada persona puede escuchar un consejo. Y ahora que les digo en el grupo siempre es, al final la que toma la decisión es cada una. Entonces, no es que la gente nos hace, es que uno decide
quién nos afecta y quién no nos afecta, ¿sí? Uno decide si sabe que, por ejemplo, si me quedo, cosas que ya no hago, por ejemplo, con frecuencia, antes me quedaba a dormir hasta tarde, muy tarde, y luego me ponía muy molesta por tratar de despertar. Entonces, ahora el cuerpo me exige, o sea, por ejemplo, yo ya me comienzo a notar que estoy más irritable si no he dormido bien, si no estoy comiendo sano, si dejo de tomar agua. Entonces, todas esas cosas son autocuidado. Inés Di Bartolo nos dice eso, nos dice, para que tú puedas ayudar a tu hijo como brújula, dice que nosotros los padres somos brújulas, y que como nosotros percibimos el mundo, si yo lo percibo de una manera ansiosa, que el mundo está contra mí, temerosa, me quieren hacer algo, es que mi hijo no salgas porque hay gente muy mala. Ese diálogo que yo me narro y se lo narro a mi hijo, mi percepción se la paso a él. Si yo voy creyendo que el mundo me quiere atacar, que el mundo es un lugar inseguro, que estamos amenazados, es lo mismo que se lo reflejo, ¿sí? A mi hijo. Entonces, cuando yo leía o he leído esto, digo, ok, lo trato diferente, pero también como yo me trato o como yo soy un poco más consciente cada día, como ustedes, cada una en sus procesos es más consciente, comienza a decir, ok, si yo le narro esta situación a mi hijo de esta manera, obviamente le estoy transmitiendo lo que yo opino, lo que yo creo del mundo. Entonces, también como me amo, ¿no? Porque yo le puedo decir a mi hijo, ámate, pero cada vez que me equivoco me trato feo, me doy juguete, me doy palo, me trato feo. Entonces, él también va a tratar de tratarse feo, ¿cierto? Entonces, yo te puedo, bueno, yo le puedo decir a cada una de ustedes lo que Caleb me dice, les contaba de la semana que tuve complicada. Yo estaba molesta porque él regó un arroz y tenía que recoger ese arroz, ¿no? Pues porque él lo botó, él lo recogía. Esa es nuestra norma, pero él estaba acostado encima de la escoba, obviamente no le iba a poder barrer. Entonces, mamá no se barre. Entonces yo estaba fastidiada, estaba molesta. Entonces le dije, Caleb, es que nunca vas a barrer así si es que tú no alzas la escoba y la coges y la barres, porque así no se barre. Estaba enfadada. Caleb me dijo, agáchate. Entonces me agaché y me dijo, yo entiendo que no has tenido un buen día, pero yo no te estoy tratando mal. Solo me equivoqué. Tú sí me estás tratando mal. Y yo respiré y dije, lo siento, Caleb. Lo lamento. Lamento haberte hablado de esa forma. No haberme tomado un momento para respirar y para ser asertiva. ¿Sí? Yo, otro día casual, normal, común y corriente, estresada por salir rapidito a las 7 de la mañana, enojada conmigo, porque me levanté temprano y no me organicé lo suficiente. Entonces mi autoexigencia ahí, ¿no? Estaba sentada en el carro y Caleb me dijo, mamá, ¿estás enojada? Y le dije, sí, dame un minuto y me dijo, ¿estás enojada con papá? Le dije, no. ¿Estás enojada conmigo? No. ¿Estás enojada contigo mismo? Sí. Entonces me coge y me dice, dame la mano. Y me dice, adiós, irritación. Vete de un tirón, 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 tirón. En ese momento, yo tenía dos opciones. Fregar todo el proceso que hemos venido trabajando con Caleb y decirle, tu canción no me va a servir, no me va a quitar la frustración. O ser coherente con todo lo que le he venido enseñando. En ese rato se me fue la lágrima de conciencia, bien así, y yo le dije, me dijo, ¿cómo te sientes? Yo le dije, orgullosa de ti. Me siento orgullosa de ti. ¿Por qué? Porque los niños tienen que tener, en ese momento en el que el adulto está así, tienen que tener esa confianza de saber que este adulto, pese a que esté frustrado, esté enojado, no estoy corriendo riesgo. Le puedo decir a este adulto algo, aunque él esté así, ¿sí? Porque este adulto debe de ser coherente con lo que me dice. Imagínense que yo le diga, es que
estaba frustrada y te voy a pegar porque estoy frustrado. Entonces, también el reconocer que cuando le he gritado, como lo de la escoba que le grité, y él me dijo, tuviste un mal día. Entendió, me validó, me dijo, entiendo que tuviste un mal día, pero yo no te estoy tratando mal. Y me hizo que me agache. O sea, miren el nivel de conciencia de este enano que me hizo agacharme, porque me veía como muy grandota parada, me hizo agacharme para poderme ubicar. Entonces, no hay perfección. Inés de Bartolo dice, equivócate. ¿Y qué trae? ¿Por qué les cuento mi crianza tan imperfecta? Porque cuando uno se equivoca, los hijos también te regalan frutos de lo que has hecho la mayoría de veces, ¿sí? Ese niño de 5, de 4, de 3, de los años que tiene, te va mostrando ese trabajo que se hace en todos los días y que hay días en los que no se puede, que vas a sobrepasarte, vas a gritar probablemente, vas a tener que restaurar. Pero cuando yo restauro no le digo, es que te grito porque te portaste mal. Cuando yo restauro le digo, a mamá, cuando era niña nadie le ayudó en su mundo emocional. Y como lo aprende de adulta, aún a veces se equivoca muchísimo y hace un esfuerzo por ser asertiva y gestionar su ira. Así que te pido disculpas porque te grité. Porque entre todas las opciones que podía haber elegido, no escogí respirar. ¿Sí? Entonces, ya no me voy a seguir alargando porque si les cuento todas las historias del Caleb, que tiene unas que son más chistosas, otras que son más inspiradoras, pero los hijos ayudan mucho a sanar, ayudan mucho a vernos y el poder desde a poquito irnos siendo más conscientes, escuchar a mi cuerpo ya me está diciendo, estás cansada, Sandra, mi cuerpo me dice, Gis, ya no más, por hoy te vas a dormir, hasta hoy avanzaste hasta ahí, chévere, a dormir, ya, hoy nada de celular, fines de semana sin celular, porfa, Gis. Eso es lo que yo me he regalado a mí. He tratado de que los fines de semana sean con menos pantallas y tiempitos que sean para mí. Entonces, no sé si eso te sirvió, Sandra. Sí, no sé si alguien más por ahí tiene algo, pero creo que con eso cierro. Espero haberles aportado, espero de verdad haberles aportado mi realidad. Es muy, muy similar a la de ustedes, a cada una con sus momentos, momentos de luces y de sombras. Pero algo que me regalé la semana que estuve súper complicada fue el decirme, Gis, estás dando lo mejor de ti y no tienes que ser perfecta. Entonces, el día jueves de la noche, yo he llorado y me he permitido ser vulnerable, que es justo lo que dice el libro. Creo que tenía que vivir eso reciente como para poder decirles que ese libro me pega así, porque es real, lo vivo. Entonces, el día jueves yo lloraba en la noche y y hubiera querido a mi mamá también, creo que hubiera querido a mi mamá esa noche. Caleb, y le digo, Caleb, estoy cansada, de verdad hoy sí ha sido una semana complicada. Y le digo, ¿quieres cantar conmigo? Y me dijo, sí, mamá. Y yo cantaba esta canción de no tienes que ser perfecta, das lo mejor de ti, date permiso de ser tú y de sonreír. Y él cantaba la misma canción. Me dice, ahora, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes mejor? Entonces, cuando sus días estén muy complejos, que va a haber momentos, recuerden que no tienen que ser perfectas, que dan lo mejor de ustedes. Y que incluso sus errores también les enseñan a sus hijos que hay otras opciones, que hay un mundo más allá y que también pueden aprender. ¿Sí? Entonces, bienvenida a la imperfección, desen mucho amor cuando se equivoquen, traten de parar y comiencen a escuchar su cuerpo. Antes de colapsar, el cuerpo siempre avisa, no es que colapse porque sí, entonces el cuerpo siempre nos va diciendo, pero a veces no lo queremos escuchar. Entonces, a veces es bueno parar. ¿Sí? Porfis, les pido que se activen su cámara y con eso terminamos.
Una sonrisita. ¡Ay, qué lindo! Pero déjenme ver. ¡Qué hermosura! Ok. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Terminamos el capítulo 2. Hoy nos quedamos solo en empatía y un poquito de disponibilidad. Bye.